Buenas tardes, mi nombre es Susana Álvarez, soy miembro del equipo de trabajo de la Dirección General de Servicios Académicos y hoy tengo el placer y el honor y la responsabilidad de presentar en esta conferencia a Florencia Robeto y a María Ángeles Camuso, que en primer lugar les damos las bienvenidas y muchas gracias por estar aquí en nuestra universidad. Para trabajar durante 3 días, ¿sí? Inauguramos ahora la conferencia abierta a la comunidad titulada Políticas de Género y Sexualidades en el Sistema Universitario, que precede al seminario taller que se desarrollará los días 12 y 13 de mayo, destinado a docentes universitarios y preuniversitarios. Quiero decirles que ambas actividades se enmarcan en el programa de capacitación gratuita para docentes de universidades nacionales, que esta actividad se encuadra entre todas las actividades acordadas entre el gremio y la Secretaría Académica de la Universidad, de quien luego hablará Elena. Esta actividad, les decía, está a cargo de la doctora Florencia Robeto y de María Ángeles Camuso. Son ambas docentes e investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario, quienes pertenecen a la Secretaría del Área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario y son integrantes de la RUGE. Sabemos que nuestra universidad viene trabajando sostenida y activamente respecto a las políticas de género, por lo que nos complace trabajar para esta propuesta de la Asociación de Docentes Universitarios. Esta propuesta que en particular pretende hacer llegar, recorrer y reflexionar críticamente sobre las desigualdades sexogenéricas en el sistema universitario, cómo se expresan y de qué manera atraviesan, repercuten y nos afectan, siempre de forma diferenciada en nuestras trayectorias educativas, laborales y profesionales para quienes integramos las universidades. Voy a tratar de presentar brevemente tanto a Florencia como a María Ángeles, si bien desde ya que sus currículum y su trabajo es muy extenso. Puedo decir que Florencia Robeto es licenciada en Comunicación Social por la Facultad de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña como profesora de grado y en la Facultad de Humanidades y Artes en la Universidad Nacional de Rosario y cuenta con valiosos estudios de posgrado, de doctorado y de maestría referidos al periodismo y las ciencias de la comunicación y en comunicación y educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es responsable del área de género y sexualidades, estoy diciendo bien, de la Universidad de Rosario, en el Gabinete de Gestión de la Universidad. También es investigadora de CONICET, ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación y además de tener una amplia experiencia en el desarrollo de actividades docentes, como dije, en grado y en posgrado, sea en universidades argentinas y también a nivel internacional. Ha participado en proyectos de extensión, vinculación e innovación y cuenta desde ya con numerosas publicaciones en libros, artículos y un amplio desarrollo científico y académico publicado desde su autoría y en coautoría, siempre sobre temas en los que nos muestra su sabiduría respecto a feminismos, género, sexualidades, derechos, desigualdades de género y vinculados a su especialización en comunicación, información, educación y acción política, por sintetizarlo de alguna manera. María Ángeles Camuso, con quien ambas comparten actividades, son un equipo, un dúo de trabajo. María Ángeles Camuso es licenciada en Comunicación Social, en la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora universitaria también en Terciclo y EGB, me encanta, es profesora. Y por la Universidad Abierta Interamericana. Actualmente es maestranda en la Maestría de Estudios Culturales, ¿sí? Bueno, también es docente e investigadora en la Universidad de Rosario y en la Universidad Interamericana.
en la sede de Rosario, y trabaja en la licenciatura en Publicidad y en la licenciatura en Comunicación Social. Ha participado también y dirigido múltiples actividades y proyectos de investigación y extensión vinculados al desarrollo y difusión de las teorías feministas, los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, la prevención de las violencias de género, prevención y abordaje de las violencias machistas y la transversalización de la perspectiva de género y comunicación en perspectiva feminista. También ha diseñado, compartido y trabajado múltiples actividades de capacitación en cursos, seminarios, talleres desde la perspectiva feminista y para organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, sindicatos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, siempre desde el lugar del abordaje, de prevención de las violencias. Cuenta también con variadas y múltiples producciones individuales y colectivas, junto con Florencia también muchas, sobre diferentes temáticas relacionadas con sus temas de preocupación. Tengo el gusto de darles la bienvenida en nombre de todo el equipo de trabajo y, por qué no, de la comunidad universitaria en general, y que nos visiten por estos temas en los que la universidad viene insistiendo en su trabajo, y sé que este será un salto más para consolidar una línea en este sentido. Le dejo la palabra a Elena. Me da risa porque ya no me usan el apellido, ¿vieron? Con Elena ya saben de quién se trata. Yo siempre que iniciamos una actividad de esta paritaria de formación nacional docente gratuita, recuerdo que es fruto de una lucha gremial, porque nosotros tuvimos que luchar primero para conseguir las paritarias y luego dentro de las paritarias uno de los puntos negociados fue el del perfeccionamiento gratuito, porque ustedes saben que desgraciadamente, a pesar de que la legislación dice que los perfeccionamientos deben ser gratuitos, los doctorados y las maestrías no es así. Y tengo un grato placer en decir eso cada vez que presento una actividad en este marco, pero ahora tenemos un doble placer, porque debo decir que en esta universidad empezar a tratar el protocolo contra la violencia de género fue una actividad gremial. En una asamblea lo propusimos porque nuestra federación así lo puso como consigna. Hicimos una asamblea y la asamblea resolvió invitar a todos los integrantes de nuestra universidad y así fue que invitamos a los centros de estudiantes, a la federación, a los no docentes y a todas las facultades y al rectorado, y todos juntos armamos un hermoso protocolo que nos sentimos muy orgullosos, pero ese protocolo que sucede en nuestra universidad y en todas las universidades le hace falta presupuesto, así que yo digo que para seguir vamos a tener que seguir luchando, así como luchamos por las paritarias, por el perfeccionamiento gratuito. Creo que en el marco de la temática esta debemos decir que en las universidades, a pesar de que hay protocolos en muchas, cuesta analizar estas políticas porque los presupuestos para el funcionamiento de los distintos grupos que trabajan en el protocolo aún no están dispuestos. Si bien lo estamos reclamando en cada una de las reuniones y las compañeras que participan de la RUGE lo saben muy bien, pero bueno, es grato que vengan Florencia y María Ángeles, y nosotros siempre a los que nos visitan les solemos dejar algún recuerdo, así que me sostenía. Piensen en nosotros, cuando piensen en la... ¡Qué informalidad! Cuando piensen en... Sí, así se ve. Así se ve y así se ve el logo de ADU. ¡Ahí está! ¡Qué hermosor! ¡Qué bien! ¡Cuánto lujo! Vamos a venir
No. Cuando hicimos actividades en la virtualidad decíamos que esto del encuentro y de esta relación era muy importante. En las agendas están distintas actividades que hemos hecho durante el año del gremio. Muy bien. Bienvenidas y muchas gracias. Bueno, ahora arrancan ustedes. Nosotras nos vamos y ustedes se quedan. Muchas gracias. Hablamos por el micrófono solo por el streaming, porque acá nos escucharíamos muy bien. ¿Se escuchaba mejor? ¿Lo pongo acá con tipo ambiente? Dale. Lo ponemos por acá. Bueno, vamos a tratar de hablar hacia el micrófono. Bueno, muchas gracias realmente por estos agasajos, pero también por la invitación. Yo me acordaba hace ya unos cuantos años, prepandemia, todo lo que fue prepandemia parece que hace mucho, parece que hace un siglo, pero no son tantos, porque en el 2019 estuvimos por acá cerca, estuvimos acá en Caleta, y ahí nos encontramos con Elena por primera vez y Renata en ese momento, y ahí empezamos a tramar el poder venir a la San Juan Bosco con ADU a hacer algo de esto que vamos a presentar hoy acá. Pasaron cosas en el medio, pasó una pandemia, pero además pasaron cosas también en el plano del feminismo y del feminismo en las universidades y de todo lo que significó en estos últimos años. La institucionalización, podríamos decir, de las políticas de género en el sistema universitario. Así que vamos a compartir con ustedes algo de eso, de cómo nosotras vemos ese proceso, pero también de la experiencia concreta que fuimos desarrollando, fundamentalmente en la Universidad Nacional de Rosario, pero como todas saben, nada de lo que hacemos en una universidad es individual y aislado, sino que está tramado también por una red de feministas, académicas, estudiantes, docentes, no docentes, graduadas, que desde hace mucho más tiempo vienen trabajando por esto que comentaba cuando le escucho a Elena hablar, escucho la palabra lucha, lo primero que dice, y sí, que vienen tramando que las políticas de género avancen en el sistema universitario con mucha lucha. Nosotras venimos de comunicación, claramente, digamos, entonces tenemos como una fascinación por lo gráfico, sobre todo, más que nada María Ángeles, que es la experta en el tema imagen, pero yo con ella me fui como contagiando y fuimos muchas de las cosas que escribimos juntas, que publicamos, además de ahora estar escribiendo, sistematizando la experiencia universitaria en género. Cuando empezamos a investigar feminismo, comunicación, género, nos metimos por el lado de las imágenes y las redes sociales. ¿Qué aparecía de los feminismos, de las luchas de la disidencia sexual y de las luchas por los derechos de las mujeres en las redes? Y muchas de las gráficas que les traemos, y que van a ver que todo el PowerPoint está ilustrado, tiene que ver con esas investigaciones. Y esta la pusimos para arrancar, solamente para mencionar algunos aspectos que nos traen este tipo de gráficas, que es una viñeta simple, casi de alguien desconocido, digamos, que no tiene ni renombre, pero que sí circuló mucho al calor también de los que fueron los debates por la despenalización y la legalización del aborto en nuestro país, 2018, 2019, parece que hace un siglo, pero fue ayer nomás. Y que muestra de alguna manera, un espacio público tomado por una mirada cómplice, ese espacio público que muchas veces es un espacio al que las mujeres le tienen miedo, ¿no? En el cual también estamos expuestas a vulneraciones. Bueno, es un espacio público, una calle, una plaza, que incluso hasta puede ser de noche ese paisaje. Dos chicas con el pañuelo verde y una en la cartera, otra donde se puede, donde se quiso, donde se decidió, con una señal cómplice de una mirada alusiva a lo que el feminismo les ha dejado, digamos, ¿no? Esta apuesta, porque se caiga, tremenda apuesta, que en estas generaciones jóvenes, sin duda, al calor de lo que vamos a ir viendo ahora, ha quedado impresa a fuego, y son las pibas con las que hoy trabajamos en la universidad. Las pibas y los pibes y les pibis, podríamos decir. La primera pantalla decía la cuarta ola feminista. Nosotras podríamos ponerle signos de pregunta a esa frase y de eso vamos a hablar un poco ahora, digamos. Porque ahí hay como
bastante literatura ya que viene hablando de que estamos en una cuarta ola, ¿no? Una cuarta ola del feminismo, pensando, bueno, la primera ola como la ola del sufragismo. Bueno, ahí después la literatura europea dice una cosa, la literatura yanqui dice otra, pero supongamos que la primera ola es la de la lucha por el sufragio universal, que fue una lucha internacional, que se dio en muchos países, que fue protagonizada fundamentalmente en sus primeras etapas por mujeres tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, pero que después irradió a toda Europa, que llegó a Argentina a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de la mano de las anarquistas, de las socialistas y demás, que llevó 80 años de lucha. O sea, 80 años de lucha, ahí sí que pasaron generaciones para conquistar un derecho, que era lo que la primera ola ponía sobre la escena, ¿no? La lucha por los derechos civiles, por el acceso a los derechos civiles, por poder votar, por poder ser elegida, por poder tener acceso a la educación. Eso también lo traían las sufragistas, no era solamente en esa primera ola la demanda por el voto universal, sino también por el acceso a la educación. Las mujeres de nuestro país no ingresaron masivamente al sistema universitario hasta mediados de la década del 60. Eso, digamos, con diferentes etapas y escalas, pasó en todo el mundo. Bueno, en Europa y en Estados Unidos ese ingreso fue anterior, pero sí que el masivo, también en Estados Unidos y en Europa, de las mujeres se produce en la década del 60. Ahora, después vamos a volver a eso, que ahí ya estaríamos como entrando en la segunda ola. Pero bueno, esa podríamos situar ahí en ese principio de siglo a nivel mundial, en los países occidentales. También todo esto hay que siempre pensarlo como toda una genealogía de los oleajes muy pensada desde el occidente, ¿no? Países occidentales, primera ola, sufragio universal o derechos políticos y civiles. Segunda ola, y ahí me voy a detener un poquito más, 60, mujeres universitarias, las hijas universitarias de Simone de Beauvoir, también hay autoras que las nombran así, como Amelia Valcárcel. Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo en el 47, se traduce a todos los idiomas que se pudo muy rápidamente. En el 49 se tradujo al español, lo traducen las españolas, llega a la Argentina también, se empieza a leer a finales de los 50, principios de los 60, las hijas universitarias de Simone de Beauvoir, porque a Simone de Beauvoir no se la puede encajar en la primera ola, no es una sufragista, el sufragio ya estaba conquistado, pero sí, tampoco se la puede encajar en la segunda ola, pero sí tuvo condiciones sociales, materiales para poder ir a la universidad, para formarse. Ellas recuerdan, han leído El segundo sexo, han leído algo de la biografía de Simone de Beauvoir. Ella estudia filosofía, bueno, su vínculo con Sartre es lo más conocido. Les recomiendo mucho que vean, me estoy yendo por el lado de las genealogías, pero bueno, ya llegamos. Me encanta. Ahora que me gusta. Les recomiendo mucho que vean un documental que se llama El segundo sexo, ¿no? No se nace mujer, se llama. No se nace mujer, que es muy precioso, sobre todo porque es de una documentalista francesa, se edita cuando se cumplen los 50 años del segundo sexo, y que fue hace relativamente poco, ¿sí? Y cuenta como, bueno, esto, ¿por qué Simone de Beauvoir escribe eso? ¿Qué es lo que eso repercute? ¿Cómo eso repercute en la sociedad en su tiempo? Pero ¿cómo eso la vuelve feminista la propia Simone de Beauvoir? Ese hallazgo, ese acierto enorme de poder decir con una frase tan corta como no se nace mujer, se llega a hacerlo, sin hablar de género todavía, fue lo que permitió conceptualizar cómo el género es una construcción social, cómo las mujeres, lo que entendemos por mujer, hombre, o cualquier otra identidad, son construcciones sociales. No se nace feminista, se llega a serlo, podríamos decir ahora. Bueno, como a Simone de Beauvoir no la podemos encajar ni en una ola ni en la otra, decimos que la segunda ola es producto son las hijas universitarias de Simone de Beauvoir las que acceden masivamente a la universidad, fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa, pero también en la Argentina. Y vamos a volver sobre la historia larga de los feminismos en la Argentina y a retomarlo la década del 60. Pero todo esto para decirles que ahí arranca la segunda ola, cuando las feministas, sobre todo anglosajonas en un primer momento, y también las materialistas francesas, empiezan a conceptualizar el problema de las desigualdades y el sexismo en la vida cotidiana. Y ahí surge esa famosa frase de lo personal es político, y a partir de ahí la conceptualización directa sobre cómo las desigualdades de género nos afectan cotidianamente en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestras familias, recogiendo también lo que otra feminista importante,
pre-segunda ola, pero ahí en la esquina de la segunda ola, que es Betty Friedan, la han escuchado nombrar probablemente, que es la que escribió aquel famoso libro de la mística de la femineidad, que ella lo que describe ahí es como el problema que tienen las mujeres de su generación, que son mujeres que han accedido a la educación, ya a finales de los 60, que tienen aspiradoras, todo el confort de la industria del desarrollismo Estados Unidos, yanqui a disposición, licuadoras, maridos, casas con Beverly Hills, con jardincitos, hijos perfectos, acceso a los recursos, pero que sin embargo seguían insatisfechas. Ella a esa insatisfacción le llama el problema sin nombre. Ese problema sin nombre es que esa vida idílica, maravillosa del barrio bucólico yanqui, en realidad era una cárcel. Era una cárcel y las mujeres, su generación, sus contemporáneas, vivían empastilladas porque no soportaban ese problema sin nombre que era como las desigualdades, el sexismo, la maternidad obligatoria, la domesticidad obligatoria impactaba sobre sus vidas. Ella, que había logrado formarse, había logrado ir a la universidad, también sentía lo mismo en su casa con su marido y con sus hijos. Ese problema sin nombre es lo que también permite conceptualizar lo personal es político después, con Kate Millett como a la que se le adjudica esta frase, digamos, en su tesis, tráfico sexual. Bueno, ya me va a salir. Tengo como lagunas de jet lag. Bueno, ya me va a salir, se le atribuye a Kate Millett esa frase, bueno, todo lo que conceptualiza el feminismo de la segunda ola tiene que ver con ponerle nombre a esos malestares, ¿no? Sexismo, domesticidad obligatoria, división sexual del trabajo, abuso sexual, los derechos sexuales y reproductivos se empiezan a mencionar en la segunda ola. Digamos, no es, el aborto no arrancó, la lucha por el aborto no arrancó en el 2020, arrancó en la década del 60. Bueno, ni hablar con todo el impacto que tuvo sobre esas generaciones, la píldora anticonceptiva, el control de la natalidad por parte de las mujeres con la píldora anticonceptiva. Bueno, eso es podríamos sintetizarlo, voy súper rápido, que estaríamos ahí en la segunda ola. La tercera ola ya viene más de la mano de los feminismos queers, o los feminismos lésbicos, los feminismos que ponen sobre la escena que el sujeto del feminismo no es la mujer, no son las mujeres en tanto entidad esencial, sino que son otras variantes de identidades, de orientaciones, lesbianas, trans, travestis, gays, pero también las mujeres negras, las mujeres latinoamericanas, las otras de las otras, ¿no? Eso que Simone de Beauvoir toma de Hegel, que las mujeres son lo otro del hombre como unicidad, la mujer es lo otro, lo inmanente. Bueno, las feministas negras, las feministas lesbianas van a decir las mujeres negras y lesbianas somos las otras de las otras, ¿no? Entonces ahí el feminismo de la tercera ola estalla en potencialidad, en diversidad, en color. Pone sobre la mesa fuertemente la discusión sobre quién es el sujeto del feminismo y desesencializa al sujeto mujer como sujeto protagónico del feminismo, y además cuestiona que ese sujeto sea el sujeto blanco, heterosexual, ¿no? Europeo o institucionalizado, universitario, etc. ¿Por qué decimos que estamos en el feminismo de la cuarta ola? Que todavía lo estamos pensando esto, lo estamos discutiendo. Y creo que es una discusión no cerrada, digamos, así como los del viajes todo el tiempo también están en revisión, el mismo concepto de olas en la genealogía feminista está en revisión. Porque a partir de todo lo que significó el Ni Una Menos o las masivas movilizaciones que se dieron primero que nada en nuestro país, pero también con el Me Too en Estados Unidos, con el Ni Una Menos que desborda la Argentina y la región y se exporta, digamos, a todo el mundo con los paros internacionales de mujeres, aparece como una potencia nueva, una repotencia de todo lo que fueron las luchas feministas en un escenario mucho más popular y masivo. Nancy Fraser habla del feminismo para el 99%, digamos que la jerga feminista
el habla feminista se masifica, se populariza, digamos. O sea, hace 20 años atrás, ¿quién hablaba de lo personal es político? 4. O sea, un grupo como nosotras, en una universidad o en un barrio. Pero vos le preguntás a cualquiera de estas pibas, o incluso a señoras, o a personas no binarias, bueno, ¿qué significa? Y lo tienen, ¿no? O sea, lo personal es político circula masivamente. También circula eso que llaman amores, trabajos no pagos. También circulan una serie de consignas que ahora las vamos a ver. Acá están, rápidamente. Que tienen que ver con poner en escena todas esas luchas históricas no saldadas y masificarlas. Y masificarlas, entre otras cosas, gracias a las redes sociales, digamos. No hay mucho más misterio, digamos. Bueno, lo que son las luchas, así como las sufragistas tardaron muchas décadas en llevar sus reivindicaciones de un país al otro, incluso se trasladaron en forma de inmigración, digamos, ¿no? Las anarquistas trajeron las reivindicaciones del sufragismo a nuestro país a principios del siglo XX. Sin embargo, esa lucha había arrancado a finales de 3 décadas antes en Estados Unidos y en Europa. Bueno, no tardan tanto ahora las luchas por contagiarse, ¿no? Las redes sociales, el fenómeno, obviamente, de la globalización, las luchas comunes y las deudas históricas de los sistemas democráticos que supimos construir con las mujeres, las disidencias, las negras, las identidades no heteronormadas, etc. Esas son algunas de las consignas que circularon en estos años que, si lo pensamos en términos históricos y si situamos como el auge o la punta de la cresta de la ola de la cuarta ola en el 3 de junio del 2015, es muy poco tiempo, pero sin embargo dejó un saldo de lucha, de consigna, de enunciación, de habla común muy potente. Entonces, bueno, nada, nosotras estas fechas las podríamos poner muchos más hitos, porque entre medio pasaron muchas cosas, pero son importantes estas porque nos muestran cómo desde el primer Ni Una Menos, que pasamos de la reacción visceral de no queremos que nos maten más, al segundo Ni Una Menos en 2016 a decir que nos queremos vivas y además decir cómo queremos vivir, ¿no? Una vida desendeudada, una vida con acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, cómo fuimos del diagnóstico de nos están matando, tenemos que frenar esto, a por qué nos están matando, cuáles son las condiciones que hacen posible que se sigan produciendo femicidios en nuestro país, complejizando el problema de la violencia de género como un problema estructural y no solamente viendo el epifenómeno del femicidio o el abuso, a definir qué vidas queremos vivir y cómo. Bueno, nos plantamos el 19 de octubre en la primera huelga que se le hace a Macri en su gestión del 2016, es la huelga el 19 de octubre, ¿se acuerdan qué pasó el 19 de octubre del 16? Así como el 3 de junio salimos a la calle por el asesinato de Kiara Páez en la ciudad de Rufino, al sur de la provincia de Santa Fe, una adolescente embarazada que su novio había asesinado, que había enterrado en el patio de su casa. El 19 de octubre salimos también a la calle del 2016, apenas un año después, también por otro asesinato, que es el de Lucía Pérez, en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata. ¿Se acuerdan después todo lo que fue ese juicio, no? Que igual tuvo una condena fatal. Que quería marcar ahí que en realidad el 19 de octubre, si bien hay otros femicidios y otras cosas que van sucediendo, ahí se da una cuestión muy particular, que eso pasa 5 días después de que hubiera terminado el Encuentro Nacional de Mujeres, que fue en Rosario, que fue un encuentro muy masivo. Hubo 60.000 personas en la calle. Bueno, fue el primer encuentro masivo. Muy realmente masivo. Después siguió, porque el de Trelew también fue. Generó una polémica muy fuerte por las polémicas que generan los encuentros, sobre todo en Rosario, con toda esta cuestión de las paredes pintadas, el vandalismo de las mujeres en el espacio público. Y entonces estaban todos los medios como con la reacción escandalizadora por las repercusiones y lo que había sucedido en Rosario. Todo el movimiento estaba muy enfervorizado emocionalmente, todas nosotros estábamos muy felices de lo que había sucedido a su vez en Rosario, que había sido muy emocionante, muy masivo, muy catártico.
Y a los 5 días pasa es decir, nada, no habíamos terminado de relajarnos, de descansar, de poner en orden un poco de las fotos que habíamos sacado en esos días, y sucede esto. Y entonces, de alguna manera, esa reacción conservadora que habían tenido los medios de comunicación queda absolutamente deslegitimada, como si hubiera tenido algún tipo de legitimidad en algún momento, pero además, en ese momento, ante la brutalidad del crimen de Lucía, la reacción es, bueno, están protestando porque pintamos unas paredes, o porque hubo vandalismo, porque, no sé, hubo chicas en teta delante de la catedral, y acá acaban de matar a una chica con una brutalidad. Entonces, eso hizo que una semana después de que hubiera la marcha en Rosario, aparte fue muy evidente, porque la marcha creo que fue el 12 de octubre, por ahí, a la semana siguiente es la marcha, se hace esta primer huelga con una movilización muy importante y muy masiva. Que fue una... que eso, digamos, hay que unir las dos cosas. Una marcha, la primer huelga, digamos, las mujeres paran, hay un ruidazo, se acuerdan a la tarde, llovía en Capital, yo justo estaba en Capital ese día, muchísima gente en la calle, bajo la lluvia, en la mayoría de las ciudades del país, y eso da pie a lo que luego van a ser las huelgas internacionales de mujeres que se van a empezar a proyectar a partir del 8 de marzo del 2017 en nuestro país, pero en todo el mundo, ¿no? Las polacas organizando la huelga, tirando consignas, ¿se acuerdan? No sé si sus Facebook, pero bueno, los nuestros estaban estallados de imágenes, de consignas, e incluso participábamos activamente, yo por lo menos, fui parte de Ni Una Menos en ese periodo, de la organización de la Asamblea de Mujeres en Rosario, que organizaba esos paros internacionales. Bueno, cómo hablar con los sindicatos, cómo parábamos las mujeres, parábamos todas las mujeres, solo las mujeres, la discusión esta, si con los hombres, si no con los hombres, bueno, todas esas discusiones que se fueron dando ahí, pero también que se fue dando esa discusión sobre la incorporación de otras sujetas y sujetes a las huelgas, ¿no? Por eso el paro pasó a llamarse Paro Internacional de Mujeres, travestis, y cada vez se amplía más, mujeres originarias, ¿no? Que también es una discusión al interior del feminismo. De esto volvemos a la vieja discusión de la tercera ola. Bueno, ¿quién es el sujeto del feminismo? ¿Las trabas son sujetos del feminismo? Sí. Acompañamos las luchas trabas, la lucha trans, el feminismo trans. Bueno, todo eso está permanentemente en discusión, pero la huelga del 8M adquirió como toda esa gama, digamos, de reivindicaciones y de luchas, que fue muy importante también como crecimiento cualitativo en el marco de la lucha que veníamos sosteniendo desde el país. ¿En qué contexto se da todo esto? Bueno, en un contexto tremendo a nivel internacional, que tiene que ver con la concentración de la riqueza, con el retroceso de ciertos derechos y conquistas. Pensemos también en colectivos o sí, agrupamientos internacionales como con Mis Hijos No Te Metas, que también empiezan a emerger en el contexto de esta avanzada de los feminismos, digamos, y también empiezan a emerger frenando más avanzadas, ¿no? Pensemos que el aborto va a tardar unos años más en llegar, bueno, poquitos, pero del 2015 al 2018, 2020, 2018 primera discusión, 2020 aprobación, tardamos un poquito más, entonces la avanzada de estos grupos también era una forma preocupante de ver la reacción patriarcal al tremendo avance masivo de los feminismos, que lograron instalar las temáticas, las reivindicaciones y las luchas en el seno de la familia, digamos. Se discutía sobre aborto en la casa, en el comedor, en la cocina, en el bar con los amigos, o de femicidios o de huelgas, ¿no? De eso que llaman amores trabajo no pago, trabajo reproductivo, trabajo productivo. De eso no se hablaba hace 10 años atrás. Se empezó a hablar a partir de lo que podemos decir esta cuarta ola del feminismo, si vamos generando algún consenso en eso. Si querés, seguís vos. Sí, no, y quería agregar una cuestión, que en el contexto digamos, que también todo esto se va a dar, todas estas discusiones, en este contexto de retroceso de los derechos conquistados y de crisis de lo que son los estados de bienestar en Europa, sobre todo, ¿no? Y eso es un contexto porque esta cuestión del trabajo doméstico o el trabajo no pago, el trabajo cotidiano, va a tener una relevancia porque hay una cantidad de cuestiones que
en los primeros años de la globalización, digamos, o en la parte expansiva de la globalización, tal vez los países, por ejemplo, centrales o los enclaves, digamos, que también en los países periféricos, de alguna manera, podían sostener un sistema de vida similar al de las clases medias europeas o americanas, digamos, porque también adentro de los países periféricos ha habido sectores que han podido sostener esos sistemas de vida. Esa crisis de ese estado de bienestar empezó a hacer que esos sectores que pudieran sostener sistemas de consumo y tercerizar el trabajo de cuidados fueran cada vez menos, ¿no? Y entonces, además, la caída de los estados de bienestar y la concentración de la riqueza y el consecuente empobrecimiento de las poblaciones nos ha llevado a todas, a todos y a todes a la sobrecarga de trabajo remunerado y a la sobrecarga de trabajos no remunerados, digamos. Y entonces, en ese contexto, también la discusión sobre cuidados o las discusiones que atraviesan a los feminismos se fueron complejizando, se fueron multiplicando, porque eran esto que decíamos al principio, no solo la vida que queremos vivir, sino cómo la queremos vivir, porque nuestras vidas se fueron precarizando muchísimo, ¿no? Bueno, de alguna manera esto tiene que ver con eso que decíamos. Y me parece que también en ese contexto, un dato que teníamos en la pantalla anterior, es que la globalización implica también esta cuestión de la transnacionalización de los cuidados a partir de la migración como fenómeno masivo, digamos. Las migraciones eran un fenómeno, ya, por supuesto que el capitalismo está asociado a la migración, pero esta cuestión de la migración como fenómeno masivo de mujeres sobre todo, y la feminización de las migraciones, de mujeres que huyen de situaciones de empobrecimiento, pero también de mujeres que van a formar parte de esa cadena global de los cuidados, que van a los países centrales a cuidar a las poblaciones envejecidas, pero también van a cuidar a les hijes de las mujeres que pudieron acceder a lugares de poder o a la educación universitaria o a lugares de responsabilidad, porque ahí tenemos dos cuestiones. Por un lado, un crecimiento muy lento también, vamos a decir, de mujeres que acceden a espacios laborales, que van mejorando su posibilidad, pero otras mujeres sostienen ese lugar, digamos, sostienen esos otros espacios que ellas pudieron dejar, digamos, del cual pudieron correrse. Entonces, siempre nos pone en esta cuestión de que la cuestión de los cuidados sigue siendo feminizada y además esos cuidados, por supuesto, lo ocupan mujeres más pobres, ¿no? Entonces, también en este contexto está esa cadena donde además, bueno, obviamente esas mujeres más pobres que se van de los países o de las regiones, porque también hay migraciones dentro de los países, sobre todo los países tercermundistas, van a dejar a sus hijas y a su población al cuidado de otras mujeres familiares, digamos. Entonces, la cuestión de la feminización de los cuidados sigue siendo un problema y es una de las cuestiones que va a complejizar también las discusiones o de alguna manera va a traer algunas de las discusiones que estamos teniendo y que tienen que ver con las universidades, ¿no? Porque, bueno, acá estábamos haciendo de alguna manera unas imágenes con esto que les decía Flor, de que a nosotras nos encantan las imágenes. Esta es una imagen de Bilbao. Sí, de Bilbao. ¿Se acuerdan que hubo una canción que fue muy famosa, que circuló mucho? Esta es de la primera huelga del 8M de 2017 y y ese día hubo muchísima transmisión global, aparecen las noticias, hay manifestaciones en todos los países, en España es muy fuerte, pero en muchas grandes ciudades de Europa. Sí, al punto que los medios masivos tuvieron que tratarlo el tema, digamos. Nosotras en las redes lo veíamos esas asambleas preparatorias de las marchas. Cada vez que se trataba en los medios masivos del Encuentro Nacional de Mujeres se mostraba los destrozos en las ciudades, o cuando pasaron por la catedral y prendieron fuego. Bueno, las marchas, los paros y sobre todo
la globalización de eso, bueno, ya estaba en cadenas internacionales de noticias, digamos, ¿no? Entonces, no queda otra que tratarlo. Uy, qué bien las mujeres cómo se organizan para parar, ¿no? Sí, bueno, en el canal también están parando las compañeras, por eso estamos trabajando nosotros, bueno, con cierta timidez o tibieza, pero apareció el problema de las reivindicaciones históricas de las mujeres y la herramienta de la huelga internacional en todos lados. Era inevitable mostrarlo. Entonces, también eso fue una pequeña venganza. También me parece que ahí aparece, vinculado a esto que estábamos hablando antes del contexto y de los problemas, cómo aparece la primer discusión de decir, hacemos huelga en nuestras casas. ¿Cómo se hace huelga en las casas, digamos? Porque hasta ahora sí, una cosa, hacemos huelga en los espacios de trabajo. Bueno, ¿cómo esa discusión de vamos a hacer huelga en casa? Fue una discusión, digamos, lo sigue siendo, por supuesto, pero en el primer momento era, bueno, ¿puedo hacer huelga acá, en mi casa, en mi familia? Bueno, me parece que esa fue una de las cuestiones fundamentales. Otra característica que tiene mucho que ver con las universidades es esta cuestión, ¿no? Que es transversal y que aparece la unidad intergeneracional. Decíamos con Flor, esto que graficábamos en la primer viñeta de las chicas que instalan toda esa discusión con toda esa potencia juvenil, adolescente, en las escuelas, en las universidades. Bueno, nosotras allá en Rosario además tenemos escuelas preuniversitarias donde empujan, pero de pronto ellas mismas descubren que había otras docentes de distintas generaciones que venían trabajando estos temas, que venían investigando, que lo venían diciendo, y creo que muchas de nosotras, de docentes de distintas generaciones, también encontramos un empuje a esas cosas que tal vez en algún momento las veníamos haciendo, nos venían preocupando, pero la veníamos remando como en soledad, en espacios muy acotados, en espacios, las de género, bueno, sí, siempre, como dice Sara Ahmed, aún al día de hoy, las que cada vez que decíamos algo, alguien que revolía los ojos diciendo, oh, sí, ya vas a salir con el discurso feminista. Entonces, en esos espacios, esa alianza con las jóvenes que vienen por todo, digamos, me parece que es muy potente. Sí, lo vimos claramente con la explosión de Tesina, o sea, nunca nos llamaban para que les dirijamos siempre, pero bueno, de golpe teníamos como una demanda de diríjanos las Tesinas, las 4 de comunicación y género que había en la facultad, que éramos 2 nosotras, digamos. Bueno, 4 ahora, en ese momento éramos 2. Entonces ahí se notaba, pero también las agrupaciones estudiantiles, vamos a hacer una actividad, queremos hablar de esto, queremos que estén ustedes, bueno. Y también en las casas, ¿no? Bueno, esto de qué significó en las casas sacar el aborto del closet, y apareció una abuela, una tía, una madre, que bueno, te vengo a contar mi experiencia con el aborto, ¿no? Bueno, esto también pasó en las casas, en las instituciones, en los espacios de trabajo, y fue como una especie de alianza, de agencia intergeneracional además, que puso también por primera vez el feminismo a rodar, digamos, porque en ninguna otra lucha hubo tanta agencia entre generaciones. Pienso en otras reivindicaciones históricas del movimiento obrero, etcétera. Agencia entre generaciones, entre abuelas y nietas, digamos, ¿no? Pensemos cómo esto reconfigura las composiciones familiares, reconfigura cómo nos leemos al interior de las familias. También trajo conflictos, por supuesto, no fue todo maravilloso, porque también trajo conflictos, ¿no? El tío puto que se reprimió toda la vida, bueno, perdón, yo hablo así porque así es más gráfico, pero la tía que vive con una amiga, pero en realidad es su pareja, ¿no? ¿Y por qué no lo podemos decir en la cena familiar? Bueno, también trajo conflictos todo esto, pero fue muy rico en términos de movilización de sentimiento, volviendo a traer a Sara Ahmed, ¿no? a la mesa y a todo el giro afectivo, ¿no? Esto que se viene leyendo mucho y que es súper importante también para poder conceptualizar, bueno, todo esto que lo podemos conceptualizar en términos de lucha, de movimiento, de protesta,
En clave política, bueno, también suceden cosas en clave subjetiva, ¿no? También aparece ahí una gran movilización emotiva, afectiva, subjetiva, que es importante registrar porque nos atraviesa, digamos, nos atraviesa también en la universidad, nos atraviesa con los estudiantes, nos atraviesa cuando entramos en la universidad. Bueno, digo esto y te dejo. Siempre decimos que eso me lo acuerdo de una charla que tuvimos con Graciela Alonso de la Universidad de Comahue hace muchos años, que le invitamos a presentar el protocolo cuando lo aprobamos en 2014, que fue unos días antes del 3 de junio del 2015, claro. En realidad, la presentación. Vino Gra y ella, bueno, trajo una conferencia, que en realidad fue toda una charla hermosa, de entrar enteras en las aulas. Y después, charlando con ella, decía, bueno, porque nosotros entramos con la cabeza a la universidad, y el cuerpo queda afuera, ¿no? O sea, como esto bueno, no, el cuerpo está también atravesado por estas marcas biográficas, estas historias de violencia intrafamiliar, estos estigmas, estas discriminaciones, y les pibis y nosotros entramos con todo eso, con esos cuerpos, digamos, no con la cabeza que viene a un aula a incorporar conocimiento porque hay alguien que lo sabe y me lo va a dar, digamos, también. Todo esto nos hace, ahora nos vamos a meter más con la universidad, pero nos hace como repensar mucho cómo vivimos, cómo transitamos la universidad. Y a mí me quedó grabada esa frase de Graciela de entrar enteras a las aulas, ¿no? Entrar con todo a las aulas, con todo lo que somos. Bueno, también acá van a aparecer las alianzas con los movimientos, esto es un poco más reciente, pero con los movimientos ecofeministas o con los movimientos ambientalistas, con los movimientos que tienen que ver con el buen vivir y a partir de este concepto del extractivismo en relación a los territorios y también el extractivismo en relación a los cuerpos. Volviendo a lo que decíamos antes, pensando toda esta cuestión de las sobrecargas y de las segunda y tercera jornada que tienen las mujeres en relación a veces a sus pares varones, como eso también es un extractivismo de su energía vital. Pero también pensando en esta cuestión de lo que decíamos antes de lo transversal, me parece que otra de las cuestiones que van a aparecer ahí en esa cuestión es la recuperación de movimientos de mujeres que tal vez, y eso es muy propio de nuestros países, que tal vez no se autopercibían feministas o que no se nombraban como feministas, pero que desde la organización colectiva de mujeres habían sus prácticas eran prácticas muy reivindicativas, ¿no? Estoy pensando desde los movimientos de mujeres en el marco de los derechos humanos, pero también en muchos espacios vinculados al territorio, a la defensa del ambiente, del agua, las mujeres piqueteras, bueno, por supuesto las madres, las abuelas, digamos, que no se nombraban como feministas. Pero ahí también va a aparecer como fenómeno después esta cuestión de esa alianza intergeneracional, donde hay como un reconocimiento de esos movimientos como sustrato, como arena, como tradición, digamos, en la cual los feminismos de la cuarta ola nos identificamos o nos sostenemos o abrevamos en esos espacios. Y bueno, obviamente una de las grandes cuestiones, y esto también tiene mucho que ver con las universidades, es que las disputas, digamos, las disputas de los feminismos van a trascender esa discusión académica, esa discusión conceptual que tal vez estaba muy presente, ya estaba presente en las otras olas, pero se va a recuperar, sobre todo me parece que de la segunda ola, esta cuestión de que esa discusión, que decíamos, lo personal es político, bueno, hay que hacer una disputa política. Y entonces van a aparecer también los feminismos a discutir en la arena de la política, a pensar, y esto tiene que ver, por supuesto, con la recuperación y con el incentivo de cuestiones que tienen que ver con los cupos, con las leyes de paridad, con decir, bueno, también tenemos que dar la batalla ahí, porque en ese espacio se definen cosas fundamentales y entonces esa participación en esos espacios no es algo menor, no es tangencial, eso también define cuestiones y va a definir cosas que tengan que ver con nuestras vidas, porque las leyes que se discutan tienen que ver con nuestras vidas.
Y decía que esto tiene que ver con la universidad, porque también implica una toma de postura de un montón de sectores que veníamos pensando a veces esto en políticas académicas, en políticas de conocimiento, en investigaciones, y tomamos muchas de nosotras la decisión de hacer una disputa política desde los feminismos. Es decir, había mujeres que hacían disputa política en la universidad, sí, desde los años 80 o desde el advenimiento de la democracia en nuestro país lo hubo, con trabas, por supuesto, que ya la vamos a recuperar, pero es como que en este momento aparece la discursividad feminista, la conceptualización feminista, todo ese entramado de discusiones como argumentos centrales de la disputa por el poder y por los espacios de gestión en la universidad, ¿no? Claro, Entonces, y en la arena política en general, porque se acuerdan de las francesas feministas a las listas, que fueron en las últimas elecciones. También en este terreno, bueno, se hace evidente que el cupo, que fue una reivindicación histórica alcanzada en la década del 90, queda corto, que además no solo hace falta que las mujeres participen del armado de las listas, sino también otras identidades, y cómo incluimos a esas otras identidades, que además en el marco de la política se dan situaciones de violencia y de acoso específicos, propios de la vida política. En el 2019 se incorpora esa tipología en la ley 26485, porque se identifica como una complejidad específica, digamos, como una violencia estructural que se da en el terreno de lo político y en la vida política y en las formas de hacer política en nuestro país, en el mundo, digamos, y recién se logra incorporar en la 26485 esa tipología específica. Y también en el marco de las universidades, bueno, lo vamos a ver, lo sabemos, lo difícil que es torcer esa foto del CIN, ¿no? Torcer esa foto de 67 universidades, 50 y pico de rectores y 6, 7 rectoras, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para que eso se transforme? Pasaron décadas del cupo, pasaron de varias generaciones, pero incluso estamos transitando la cuarta ola que nos deja todo este saldo de discusión y de activismo. ¿Cómo hacemos para que esa foto cambie? Bueno, eso obviamente tiene repercusiones concretas en el modo de hacer política en la universidad, que es muy similar al modo de hacer política en otros terrenos, pero que además tiene la particularidad de ser muy jerárquica, muy clasista, muy elitista y muy androcéntrica, ¿no? Y en los sindicatos también. Podríamos incluir a los sindicatos, salvo algunas honrosas excepciones. Bueno, esto creo que ya lo estuvimos mencionando. Sí. Una de las grandes particularidades es que crece desde los países periféricos, ¿no? Esta cuarta ola, al revés que todas estas otras que antes desarrolló Flor, que de alguna manera, bueno, hoy vienen de arriba hacia abajo. Y parece que nosotras siempre llegábamos tarde, ¿no? A esas discusiones. Llegábamos a esas discusiones cuando en otros países o en los países centrales aparecían o como saldadas o como diluidas, ¿no? Porque algo de la metáfora de las olas tiene que ver con eso, con los momentos de ebullición y los momentos en que por distintas cuestiones eso se aplaca. Sí, y que crezca desde abajo también en nuestro país tiene causas, digamos, no es que de golpe empezó la ola a crecer desde abajo hacia arriba y cambió la marea. Que bueno, que tiene que ver con el 2001, que tiene que ver con las luchas también piqueteras, que tiene que ver con los movimientos de derechos humanos, que tiene que ver con todo un acervo de movilización y de activismo que cruza mucho derechos humanos y género, derechos humanos y feminismo, o lucha contra las desigualdades sociales, que en nuestro país tiene características muy particulares, digamos, ¿no? Y además, volviendo a las universidades, en nuestro país también hay una particularidad diferente al resto de los países de Latinoamérica, que es las universidades son gratuitas. No populares, no de tan populares como quisiéramos. Quisiéramos que fueran más populares, pero son gratuitas. Eso también hace que en el movimiento estudiantil universitario, en el movimiento docente universitario, haya una población de clase baja ascendente, media, en ascenso. Bueno, la movilidad existió mucho más, ahora parece que se viene estancando, pero población trabajadora, muy conectada también a esas otras luchas, ¿no? Entonces, también hace
que ese Ni Una Menos en la Argentina tuviera características particulares, que el colectivo universitario en Argentina participara activamente del armado de esas huelgas y demás. Y bueno, eso después irradia al resto de la región y por supuesto también tiene efectos en Europa. Pero digo, no nos olvidemos de eso, que cuando nos pasa, que cuando hablamos con universitarias de otros países de Latinoamérica, bueno, son muy distintas las realidades, ¿no? Las universidades son muy distintas, universidades aranceladas. Bueno, ya vimos lo que pasó en Chile, ¿no? Con todo el tema de los créditos y las deudas de las familias para que las generaciones vayan a la universidad y lo elitistas que son las universidades también en ese sentido. Bueno, acá la composición universitaria todavía es clase media heterogénea y propone cierto ascenso social que, bueno, está bastante condicionado por el mundo en el que vivimos, digamos, ¿no? Pero eso existe. Digo, eso es parte de la lucha también. Bien, otra de las grandes características va a ser esto, la articulación con el movimiento de la disidencia sexual, de la diversidad, que también venía teniendo una militancia y un trabajo de extroversión y de popularización, digamos, a partir de algunas cuestiones que eran como muy pequeñas y que de pronto también se masifica, se comienza a militar mucho más los derechos, desde el derecho, bueno, a la identidad, al matrimonio igualitario, con toda esa historia anterior. De alguna manera ahí hay también una potencia, digamos, y una continuidad que convergen con muchas de las discusiones y de las cuestiones de la lucha feminista. Ahí, por ejemplo, en el encuentro antes que hablamos, el encuentro de 2016, ahí comienzan a discutirse algunas cosas importantes, hay unas cuantas mesas de convergencia con el movimiento de la diversidad y, bueno, eso de alguna manera va a derramar o va a culminar en esta cuestión de que el Encuentro Nacional de Mujeres pase a llamarse Encuentro Travesti, Trans. O el transfeminismo, digamos. Sí, también esa imagen está buena, me hace acordar otra cosa que tiene que ver con las performances, ¿no? O sea, las nuevas generaciones van a una marcha, bueno, no sé acá, pero en Rosario van con glitter, o sea, nadie sale a una marcha si no se hace las uñas, se pone un poco de brillo. Nosotras incluso también nos dejamos pintar porque no tenemos glitter, pero sí nuestras hijas, digamos, entonces, o nuestras hijes. Entonces hay como también una estética de la cultura queer o de la cultura disidente que coló, de alguna manera, el activismo feminista, ¿no? O el activismo feminista más asociado a mujeres. Entonces, bueno, eso también me parece que es importante ahí de ver cómo se van mezclando performáticamente esas reivindicaciones. Claro, pensaba también que de ahí otra de las grandes discusiones que va a traer de alguna manera es el concepto de deseo, digamos, como una cuestión y de sexualidad y de festejo del deseo y de la sexualidad como parte importante de esta discusión de la cuarta ola, digamos. Me parece que a toda esa discusión que habíamos que venimos detallando, que tiene que ver con ese padecer, lo pongo entre comillas, el padecer, ¿no? Toda esta cuestión del contexto de empobrecimiento, de malestares y de injusticia, a ese reconocimiento de que toda esa situación de malestares son políticas y a esa discusión que tiene que ver con la discusión estrictamente política de pelear espacios de representación y espacios de poder y espacios de gestión, de alguna manera esta alianza también con el movimiento de la diversidad, lo que le agrega es toda esa potencialidad del deseo como otra cuestión y como otra cuestión a potenciar, a defender y a poner el deseo como algo que nos mueve. En una de las consignas que poníamos al principio era nos mueve el deseo, digamos. Que aparezca eso como potencia, como lema, es también un producto de esta alianza. Bueno, obviamente también esta vertiginosidad del movimiento, como veníamos diciendo, tiene mucho que ver
con la globalización, y tiene mucho que ver con las tecnologías, digamos. Las tecnologías van a generar una viralidad, una rapidez para que esto de que de pronto, en tiempo simultáneo, estemos marchando y estemos mirando la marcha que hay en Bilbao en el mismo momento, tiene que ver con una realidad, con una realidad tecnológica, con un complejo tecnológico, con un estadio, digamos, del desarrollo tecnológico por un lado, pero también pensando, nosotras acá somos comunicadoras, que ese desarrollo tecnológico genera subjetividades y que las subjetividades participan de esa manera, generan sus identidades también en esos espacios y que esos espacios son herramientas y también son escenarios, ¿no?, de disputa y que también son espacios de multiplicación y después lo que hemos aprendido, y ahí vamos a entrar tal vez bastante mañana, que son espacios de potenciación, pero también son nuevos espacios de riesgo y nuevos espacios de maltrato y nuevos espacios de malestares, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Pero de la mano de eso, una cuestión clave de este movimiento de la cuarta ola es esto, la disputa de los sentidos y los imaginarios. Nosotras con Flor ahora, en este caso, no nos vamos a extender sobre lo que nos encanta, que es la mayoría de las cosas que nosotras investigamos, que tiene que ver con muchos análisis de lo que es la cultura, los sistemas culturales, las economías culturales, la economía simbólica en realidad, las iconografías, pero una de las grandes cuestiones va a ser que de la mano de esas redes, de la mano de esa posibilidad de multiplicar imágenes, de generar las propias imágenes, de que cada colectivo pueda expresarse, va a haber una transformación muy fuerte de los imaginarios y de los estereotipos. Y eso también es muy rápido, digamos, aunque hoy por hoy sigamos viendo que hay espacios y hay discursividades muy estereotipadas, hay algo de ese análisis que también quedó un poco obsoleto, porque hasta las marcas, aunque lo hagan por pinkwashing, como se dice, por lavado de cara, saben que no pueden sostener el mismo discurso, digamos, y meten otras familias, otros cuerpos, otras cuestiones. Entonces, algo que fue muy dominante durante mucho tiempo y que construyó unos imaginarios sobre lo que era ser mujer, tener una familia, tener una pareja, etcétera, de pronto, a partir de toda esta militancia y de todo este trabajo, estalla y implica otros modos de percibir, otros modos de representar y, por lo tanto, otras posibilidades de imaginar, digamos, otros vínculos. No sé si saben qué es esa imagen. Esto, bueno, tal vez, perdón, no sí. sé, no, porque no sé si, no, al revés. Esto se hizo, bueno, esto reúne todo, porque es lo performático, la disputa por los sentidos. Esta es digamos, el uniforme de la serie El cuento de la criada, que en Rosario se hizo toda una marcha con un montón de compañeras militantes feministas caracterizadas de esa manera. Esto se da en el marco del 2018, cuando es la primera discusión sobre aborto, digamos, en todo ese accionar. ¿Se acuerdan que fueron todas las discusiones que se transmitían de todas las personas que participaban en las comisiones, todos los pañuelazos, todas las actividades bueno, esta fue una de esas actividades y las compañeras marcharon todas por la peatonal, digamos, de Rosario, por el lugar más céntrico, más a las 12 del mediodía, en silencio. Entonces, fue muy fuerte, digamos, y esta imagen es... Sí, se hizo en varias ciudades simultáneamente, sí, pero fue impresionante. En Rosario fue muy fuerte. Bueno, vamos rápidamente, no tan rápido. No me di cuenta que esa foto éramos nosotras. Es así. Sí, mirá vos. Esta foto es de Vale. Foto de Vale Sassaroni. De Vale. Vamos rápidamente a situar un poco toda esta discusión. Algunas cosas ya fuimos adelantando, pero en las universidades, o cómo nos impacta eso hoy en las políticas universitarias. Y ahí, esperen que yo me la pongo acá si me queda más cómoda, hay una pequeña línea histórica. Vieron que las líneas históricas son odiosas, porque bueno, a mí me gustan ver los procesos, no las líneas. Pero bueno, sirven para situar.
pensemos que esta línea es parte o muestra un proceso, digamos. Entonces lo que está ahí en realidad son marcas de algunos momentos históricos, pero acá hay un proceso del cual ya venimos hablando, que es mucho más profundo y mucho más complejo que lo que esta línea muestra. 2014, primer protocolo Universidad Nacional del Comahue. Ya lo hemos dicho muchas veces, todas lo sabemos. Ahí por eso le invitamos a Graciela Alonso en el 2015 a que venga a Rosario a presentar el protocolo que habíamos aprobado en el último Consejo Directivo de diciembre del 2014. Eso es lo que nos da... nos da ese saldo. Aprobamos en 3 facultades, porque todavía no habíamos podido discutir a nivel Consejo Superior el protocolo para toda la universidad. Entonces ahí están marcadas las 3 facultades, la nuestra, que es Política, Humanidades y Artes y Derecho. O sea que tuvimos durante varios años, porque recién vamos a poder aprobar nosotras el protocolo en el 2018 a nivel de la universidad, y a raíz también de un escándalo y unos scratches que hacen las estudiantes organizadas de arquitectura a docentes de la Facultad de Arquitectura, que empapelaron la Facultad de Arquitectura entera con la frase misógina de los docentes, pero no de ese día ni de esa semana, sino de toda la vida. Entonces, bueno, gracias a eso, que además salió creo que hasta en TN la noticia, más otro escándalo en la Facultad de Medicina con un docente abusador en su clínica privada, tuvimos protocolo en la universidad en 2018. Si no hubiera sido por todo eso, capaz que todavía estábamos peleando, no, bueno, ya no, pero bueno, nos costó, de 4 años nos costó que el Consejo Superior y el rector en ese momento abriera esta discusión. Pero nos manejamos con estos procedimientos, que por supuesto nos faltaba después sanción, implementación de sanción, sumario y demás, pero bueno, nos manejamos con un procedimiento que tomamos de ese primer protocolo que fue el del Comahue, que no había más para buscar. Después buscamos el de la Universidad de Córdoba en España, creo, bajamos uno de una universidad, no me acuerdo, en México, College, de no sé qué, de Estados Unidos, que era la Facultad de Derecho, pero no había nada, o sea, entonces era... Bueno, manejarse con lo que había, pero sí lo que empezamos a hacer fue encontrarnos con otras que estaban más o menos en la misma situación. Y ahí, 2015, ni una menos, también fue aglutinador de todas esas demandas. Nos veníamos encontrando en los congresos internacionales de género y en los congresos iberoamericanos de género y en las jornadas de historia de las mujeres, discutiendo estas cosas. Nos veníamos encontrando en los congresos de la ESI, digamos, los congresos como de la temática. A veces nos encontrábamos en otros congresos, nos colábamos en otros, como el de la SAP, por ejemplo, con una mesita de género a discutir algo de lo que veníamos investigando, pero también de lo que nos venía pasando en nuestras propias universidades en relación con las violencias, con las demandas del propio colectivo estudiantil y demás. Bueno, así fue como nos fuimos encontrando parcialmente y logramos encontrarnos ya unas cuantas en septiembre del 2015 en el campus de la Universidad San Martín. No sé si fueron algunos de ustedes, pero éramos un montón, por lo menos 20 universidades estábamos ahí representadas por distintos grupos, y ahí sí pusimos en agenda colectivamente, más formalmente, esto de, bueno, tenemos que tener una red que nos ayude a potenciar lo que venimos haciendo, que nos fortalezca para poder avanzar con los protocolos, que nos fortalezca para pensar políticas curriculares, de transversalización, extensión con perspectiva de género, investigación con perspectiva de género, que son las actividades universitarias básicamente. Bueno, todo eso, me acuerdo que fueron 4 ejes, ahí estaba, me acuerdo estaba Rafa Blanco, por ejemplo, en curricularización, con un compañero con el que después seguimos trabajando muchas cosas, pero bueno, muchas de nosotras nos encontramos por primera vez ahí, y el plenario final que se hizo en el campus de la San Martín, ahí en Miguelete, se constituye la Red Interuniversitaria por la Igualdad y contra las Violencias, y me acuerdo Graciela Morgade, en una esquina de la mesa, era una mesa enorme, así como toda una sala con una mesa todo alrededor, diciendo, bueno, hay que discutir un renglón del presupuesto de las universidades, y vos también, para que se incorpore políticas de género. Bueno, todavía estamos viendo así. Ahí estamos. Así como no pudimos cambiar la foto del CIN, tampoco estamos pudiendo incorporar el renglón, pero bueno, ya tenemos algunas estrategias un poco más afinadas. Por lo menos ya sabemos que no es un renglón del presupuesto, sino que lo tenemos que pasar por una lista aparte, como todo lo que es extensión, bueno, hay que meterlo por ahí, sí.
por ahí, pero hemos aprendido un montón de cosas, sin poder participar de la mesa de decisiones, ¿eh? Todo por afuera lo vamos aprendiendo, pero bueno. La RUGE ya está ahí en el CIN, que algo viene haciendo. Lo que sí fue pasando, todo eso que veíamos antes, 2016, 2017, los paros y demás, el debate que también abre, el debate del aborto, digamos, que también abre toda una movida importantísima en las universidades de discusión sobre políticas feministas o políticas con perspectiva de género y diversidad, y la ley Micaela, fundamental, digamos. La ley Micaela lo que hace es poner en carácter de obligatorio lo que la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, toda la legislación nacional, todas nuestras ratificaciones como Estado-Nación venían diciendo, que es que había que capacitar a los funcionarios del Estado con perspectiva de género. Tuvo que suceder el fatídico hecho del asesinato, de violación y asesinato de Micaela García, para que con esa lucha inmensa que hicieron los padres, esa transmutación, digamos, del dolor en pura lucha colectiva, digamos, tuviéramos una ley que lo mandatara como carácter obligatorio. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que venimos haciendo, desde en pandemia, antes apenas se aprobó la ley, pero ya después en pandemia, que es capacitar a todo lo que se pueda, lo que camina por alguna oficina del Estado, lo capacitamos. ¿Cómo podemos? Por ahí mucho virtual, por ahí llegamos a capacitar a las personas que toman las decisiones en los diferentes organismos públicos, por ahí trabajamos por la base, pero bueno, la ley Micaela nos está permitiendo tener una especie de conversación común, ampliada, mucho más ampliada, llegando a lugares donde nunca hubiéramos imaginado hace 5 años atrás, poniendo estos temas sobre la mesa. Bueno, esto es parte de eso, digamos, ¿no? Los perfeccionamientos sindicales que también tienen que ver con perspectiva de género. Bueno, eso, María Ángeles, hemos pasado por muchos sindicatos. Hoy instituciones diversas, en bancos, Santa Fe, bancos, sindicatos de todo tipo, clubes, bancos, clubes, policías, fuerzas de seguridad, empresas, sí, de todo. Colegios profesionales. Creemos que todo esto va a dejar un saldo positivo. Todavía no estamos en condiciones de evaluarlo. Ha pasado poco tiempo, vieron que necesita transformaciones sociales, necesitan un tiempo, así como son odiosas la línea histórica, tampoco podemos decir hoy por hoy cuánto ha cambiado nuestro mundo a partir de que tenemos la ley Micaela en marcha, pero yo creo que hay a la larga, bueno, no solo por la ley Micaela, sino también el mejoramiento y la implementación de la ESI en algunas provincias, más presupuesto para eso, todo lo que vienen haciendo también distintas reparticiones del Estado que vienen transversalizando perspectiva de género como pueden. Yo todo lo relativizo porque también sabemos que todo esto es muy complejo, incluso en nuestras universidades es muy complejo, ¿no? Cuando logramos institucionalizar la RUGE en el CIN, la discusión era, bueno, ¿qué nos va a pasar cuando nos institucionalicemos? Esto que construimos como movimiento, a la par del movimiento feminista y de la disidencia en las calles, en las asambleas, ¿qué va a pasar? Y bueno, y ahí está la tensión y ahí, bueno, hay quienes pensamos que hay que conquistar esos espacios y hay que disputar esos lugares de poder, pero también hay que seguir construyendo por abajo, digamos, y el trabajo es en pinza. Pero también sabemos que esos lugares de poder, esos lugares donde se toman las decisiones, donde se elaboran los presupuestos, tienen lógica de funcionamiento absolutamente patriarcales, que hay que despatriarcalizar para que podamos colar realmente transformaciones, digamos, o feminizarlas, digamos, o como querramos decirle, porque son lógicas absolutamente blindadas a la posibilidad de un cambio, digamos, que eso es lo que apuntamos. Entonces, en todo este proceso también, y sobre todo en los últimos años, después de incluso se vio a nivel nacional, con ministerios, secretarías en todos en muchos municipios, provincias, con ministerio y demás. También en las universidades fuimos institucionalizando espacios específicos vinculados a esta agenda. La Universidad de Rosario en particular es la primera que institucionaliza una secretaría específica para llevar esta agenda en el máximo nivel de la estructura de gestión. Con todo lo que se implica, me toca a mí ser la persona que lleva adelante esa agenda, pero con un equipo que si no hubiera sido porque hubo una decisión de un rector de que hubiera eso en la máxima estructura de gestión, pero además, y esa agenda, digamos, pero además presupuesto,
yo sola, no, a nadie, digamos, solo, pero además la decisión política tiene que estar acompañada de un presupuesto, necesariamente, con un equipo de personas que sepan qué hacer con eso, digamos, que vengan formadas, o que se hayan especializado, que se especialicen, pero además que también aprendan a lidiar con la política universitaria, que es, y la burocracia universitaria, que es un problemón para quienes no veníamos, en mi caso, de la gestión universitaria. Yo nunca estuve en gestión universitaria, lo primero que hacemos es construir una idea de género y sexualidad. Fácil, facilísimo. No sabíamos ni cómo presentar un expediente, o sea, bueno, nada, toda esa lógica burocrática, pesada, engorrosa, anquilosadísima que tienen las universidades, también tiene que ser puesta en cuestión si queremos institucionalizar política feminista, política de género, política diversa, que también haga que las universidades se permeen, ¿no?, por toda esta lucha que veníamos conversando. ¿Ya estamos? Sí. Y ahí terminamos. No, bueno, las líneas de acción. bueno, sí, vamos con las líneas de acción, pero ya más para escucharlas a ustedes y para intercambiar, porque así no hablamos solo nosotras y además también eso. Sí, pensamos un poco hacia adentro de esta universidad en particular, qué pasó con todo este proceso, digamos, cómo toda esta línea histórica, este proceso impactó y en qué momento estamos ahora. Lo vamos a seguir trabajando, por supuesto, mañana, ya nos vamos a meter más en el hueso, porque trajimos cosas para discutir y para hacerlos mover más, pero bueno, nada, un poco también escucharlas a ustedes en este rato. De alguna manera estas son las 4 líneas con las que venimos trabajando desde la experiencia, ahora las ponemos más grandes, desde la experiencia de la Secretaría de Género, que la primera experiencia es la de la Facultad de Ciencia Política, que en sus inicios también estuvo Flor, después estuvo Noelia Figueroa, ahora estoy yo al frente de la Secretaría, y del área que es de toda la universidad, ¿no? Tanto en un espacio, en el espacio más micro, podríamos decir, de la Facultad de Ciencia Política, como en el espacio de toda la universidad, estas 4 ejes son como los ejes que organizan las cosas que tratamos de hacer o con los ejes, las áreas en las que tratamos de intervenir haciendo política feminista, ¿no? Que es la atención de las violencias, que de alguna manera es el origen de todo esto que decíamos antes, surgen los protocolos antes de que existiera cualquier tipo de espacio institucional que los abarcara, que los soportara en un sentido múltiple, ¿no? Que soportara en la presión de estar ahí, que soportara el peso, la responsabilidad, que los soportara emocionalmente, tener los protocolos. Es decir, no había espacio. Entonces, y sin embargo ahí aparecen los protocolos. Que los soportara, que los contuviera hasta en términos físicos. Había un protocolo y no había, a nosotros nos pasaba, lugar donde esas personas, donde le tomábamos una declaración, le hacíamos una entrevista a alguien que llegaba, que requería por supuesto, de intimidad, de confidencialidad, de atención, de escucha activa y de todas las cuestiones que hacen a los protocolos, cuando no teníamos nada, no teníamos ni una oficina. Que no sea en el baño. Que no sea en el baño, ¿no? El baño más público que los baños en las universidades. Que no sea en el bar. Que no sea en el bar, que no sea en el baño, que no sea en... ¿dónde? Bueno, entonces, todo eso surge. Entonces, la atención de las violencias, bueno, es como nuestro punto de esta línea corta, me parece que es eso, es el punto de arranque de la línea corta que decíamos, que mencionábamos recién. Sí, eso, si querés ya lo digo ahora, bueno, en esa línea histórica que arrancábamos en el 2014 con el primer protocolo, hay una compañera de la Facultad de Filo de la UBA, que se llama Laura Martín, que es la que compila uno de los libros que les trajimos, el libro de Ruge, El género en la universidad. Es historiadora, ella, parafraseando a Hoffman, ¿no? Habla de la línea histórica larga, de la historia larga de los feminismos. ¿Vieron el libro de Hoffman, que es la historia larga del siglo XX? Sí.
La historia larga de los feminismos en la universidad y la historia corta. La historia corta la podemos situar ahí a partir del 2014 con ese primer protocolo que abre, ¿no?, todo lo que vino después. Pero hay una historia más larga, mucho más invisible, mucho más poco contada incluso. Recién ahora están apareciendo algunos trabajos de historia de la universidad o de historia de los estudios de género en el país o de los estudios feministas o de las grupalidades, que arranca con ese ingreso masivo de las mujeres en la universidad de la década del 60 y con las primeras lecturas vinculadas a eso, los aportes teóricos sobre género, sobre feminismo, más tarde la teoría queer, en algunas universidades de nuestro país, fundamentalmente las universidades, la facultad desde Buenos Aires, en la UBA, psicología, pienso en Ana María Fernández, Gloria Bonder, Dora Barrancos mismo, que viene de su exilio, bueno, Alicia de Tati Palermo, Cecilia Laguna, bueno, muchas, que también, cumplieron un rol, la Shakespeare, Renata, me olvido de gente, Moni, después también en antropología, en Rosario con la creación de la maestría en género y poder, que se crea en el año 93, una de las primeras maestrías en Latinoamérica vinculada a las problemáticas de género, con Isla Vichaín. Esas compañeras fueron como las pioneras en la universidad, digamos, de esta agenda o de traer estos temas, sobre todo al principio muy vinculados a salud sexual, a trabajo productivo, la diferencia entre trabajo productivo y reproductivo, quizás más post finales de los 90, empieza más vinculado a la teoría queer, pero esa es la historia larga que no la podemos no mencionar, porque con esas compañeras, con ese acompañamiento de esas compañeras, con esa formación que nos dieron esas compañeras, que aisladamente, marginalmente, en una cátedra, en un centrito de investigación, en un PID, en un postpicto, en un proyectito escasamente financiado, pudieron transmitirnos algunos autores, autoras, algunos textos, algunos saberes, algunos conceptos, es que pudimos después avanzar con todo esto. Y me parece que el otro día estaba leyendo el libro de Karen Offen, que es una autora yanqui, pero ella analiza, el feminismo europeo se llama el libro, que va del siglo XV al siglo XVII. Que en su prólogo ella dice, bueno, todavía hoy necesitamos seguir insistiendo con que tenemos que escribir nuestra historia, porque hay un montón de voces de investigadoras, de historiadoras, incluso de mujeres que protagonizaron la historia, no las conocemos, que esos archivos no fueron nunca desempolvados, que incluso corremos el riesgo de que se pierdan. Y bueno, nos pasa lo mismo acá. No contamos esa historia, necesitamos contar nuestra historia, como la Universidad San Juan Bosco, que es una historia corta, más corta que la de la UBA, que la Universidad de Rosario y demás, también tramitó todos estos temas, todas estas problemáticas, todas estas reivindicaciones. Hace falta contarlo, porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie, y porque eso hace a lo que hoy podemos, a donde hoy estamos paradas y a lo que hoy podemos proyectar en materia de género y feminismo en nuestras universidades. Así que dejamos la invitación para vivir la historia de la Universidad de San Juan Bosco. Nosotros estamos en la etapa que vos dijiste de la primera, todavía sin el espacio para la entrevista. Viendo si entrevistamos en el bar o en el baño. Bueno, eso es muy importante también, revertirlo. Muy importante. Claro, vieron que cuando se hace análisis institucional, digamos, los espacios hablan, ¿no? Entonces, los espacios que se asignan a cada dependencia, a cada área, tienen un significado. Hablando de esta cuestión de las disputas de los sentidos y las disputas de los imaginarios, la disputa por los espacios no solo es la del espacio, sino por lo que simboliza ese espacio en la lógica institucional. Estas campañas, inclusive hablando, son las primeras que nosotras hicimos antes de... Ahora las miramos y decimos, pero estaba bueno muy centrada, ¿no?, en el claustro estudiantil. Después nos dimos cuenta que teníamos que virar, porque, bueno, las compañeras docentes acudían al espacio y la verdad que esto no las invitaba. No las representaba. Entonces, cambiamos toda esa lógica de las campañas. Bueno, los cuadernos feministas para la transversalización, bestseller. Vamos a decirlo, son ya publicaciones, ya ahora tenemos presupuesto, tenemos equipo, podemos hacer mucha más política, así que esos cuadernos los tramamos con Luciano Fabri, que fue coordinador del área donde yo estoy hasta febrero, que se fue a la provincia,
dejó por la provincia. Dejó No, que está ahora trabajando en el Ministerio de Igualdad y Género y Diversidad, que se llama así en la provincia de Santa Fe, en el área de formación, y con él venimos tramando cosas ahora también, desde ambos espacios. Pero esta colección fue una colección que pensamos, ni bien asumimos, porque cuando nos poníamos a pensar, bueno, una de nuestras líneas, además por supuesto de la de violencia, es transversalización de la perspectiva de género y diversidad, o de los enfoques en planes y programas de estudio, es, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos y con qué? Digamos? Porque además una pregunta histórica es, bueno, pero yo quiero transversalizar, pero ¿con qué lo hago? Entonces, bueno, arrancamos por una colección que primero diera una discusión epistemológica, convocando también autoras con las que veníamos formándonos, digamos, Diana Maffía, Amparo Moreno, ahí está también Blas Radi, que trabaja epistemologías trans, y Yuderquis Espinosa Miñoso, que trabaja epistemologías decoloniales, como para también sentar una base de qué estamos hablando cuando hablamos de transversalización. No son textos para nada engorrosos, al contrario, les explicamos para qué iban a servir esos textos, que con eso necesitábamos trabajar con todas las áreas, con todas las disciplinas, con los docentes de todas las materias, desde ingeniería hasta ciencias sociales. Y bueno, y los textos la verdad son súper amenos, fáciles de leer y ponen sobre la mesa que estamos diciendo cuando decimos transversalización de la perspectiva de género. Después hay otro que cuenta prácticas, que en ese ahí está la práctica de la electiva, que la dejamos para mañana, no vamos a spoilear ahora, que son prácticas de 5 universidades distintas, hay una incluso de Barcelona, de cómo llevan adelante políticas de transversalización concretas, o en una cátedra, o en un departamento, o en una carrera, que está bueno para ver, bueno, esto es posible de ser realizado. Y después el otro está dedicado al lenguaje inclusivo y no sexista, porque estábamos en plena discusión sobre la resolución que después aprobamos en el superior, de la habilitación, digamos, del uso del lenguaje inclusivo. Entonces ahí también hay 4 autoras, uno de ellos es Santiago Kalinowski, que es un semiólogo y lingüista en realidad, que arranca, que está muy bueno, porque además él escribe en masculino y justifica por qué escribe en masculino, entonces ya nos plantea tensiones en ese debate, pero está muy bien que esté así, que lo hayan justificado. Y después, bueno, otros textos que plantean la discusión política de qué estamos diciendo cuando decimos que necesitamos habilitar el uso del lenguaje inclusivo, que no es que si usamos la E, la X o la arroba, eso es lo de menos, que en realidad es la visibilización de colectivos, de identidades disidentes y diversas que están amparados por la ley y que no nombrarlos estaríamos no solo incumpliendo la ley, sino además faltando al derecho del trato digno, ¿no? Y ejerciendo violencia simbólica, nada más y nada menos. Entonces no podemos seguir perdiendo el tiempo a ver si la E suena bien o suena mal, digamos. O sea, ya está, hay leyes y además estamos faltando a la ley y al derecho consagrado en esas leyes para que cualquiera se sienta parte y no discriminado de la universidad que habita. Y si nos piden las personas no binarias que las nombremos en manera no binaria, tenemos que hacer el esfuerzo por nombrar, o por lo menos decirle, mira, no me sale, pero yo entiendo que a vos te interesa o te gustaría, pero no me sale. Pero por lo menos quedar como pelotudo, pero digo, para que se entienda, o sea, quedar como... No nos sale, nos equivocamos, pero hacer el intento es muy simple. Le cambia la vida. Amparar en la edad con mis alumnos, con les alumnes, les muchos alumnos no binarios que les digo, bueno, yo te pido, vos entendés, yo soy una señora, le digo ya, no me... Porque, hay muchísimo. No, porque las chicas y los chicos y les chiques lo hablan con una fluidez, viste, que vos decís, ay, ¿cómo hacen? Y yo empiezo diciendo chiques, bueno, alumnes, así, y al 4.º párrafo, cuando empecé con, por ejemplo, en la clase, me enfervoricé con la conversación, que aparte no tengo mucho problema para enfervorizarme con la conversación, se me chispoteó, decía, bueno, disculpen, saben que lo estoy haciendo porque hago el esfuerzo, pero no soy millennial, digo, no soy centennial, pero por lo menos tratamos de cuidarlo en el vocativo, cuando le hablo personalmente,
cuando les escribo, todas las cuestiones de escritura formal, bueno, de hacer el esfuerzo. Sí, el lenguaje institucional, Claro. cómo no cuesta nada cambiar el uso generalizado por fórmulas de reemplazo, en lugar de hablar de Los alumnos, los estudiantes, bueno, hablar de qué sé yo, no sé, el claustro estudiantil, o sea, buscar fórmulas de reemplazo, porque le cambia la vida a la gente que las nombremos con respeto y con cuidado. Eso es fundamental. Después hay una segunda colección de cuadernos feministas para la transformación que sale ahora para las jornadas, que uno está destinado a extensión, el otro a gestión y el otro a investigación. Yo digo que son mensajes, pero no se venden, son gratuitos, se descargan gratuitamente de la página de la universidad, porque también entendíamos que la política editorial de calidad y gratuita era parte de la apuesta que veníamos haciendo al instalar la agenda de género y sexualidades desde la gestión. Así que eso no los vendemos, no nos vamos a hacer ricas. Bueno, el eje de cultura feminista es el eje que nos gusta, que nos encanta, porque además nosotras somos comunicadoras, entonces todo lo que sea producción cultural, generación de espectáculo, pero también de movidas, de imaginar cosas posibles, cambiarle el color, el aspecto, la lógica a las aulas y a los espacios es lo que más nos gusta hacer, a veces lo que más cuesta. Y esta imagen en realidad es súper simbólica porque es un ballroom que organizó el área en el patio de la Facultad de Derecho de Rosario, que es la Facultad de Derecho, digamos. Claro, como todas, pero además, hasta volviendo a esta cuestión de cómo los edificios comunican, la Facultad de Derecho en Rosario está en un edificio que es un edificio tradicional, de patrimonio histórico, de estos edificios bien... con un patio central. Con un patio central, con las galerías panópticas. Yo no sé si originalmente qué fue, si eran los tribunales, los tribunales provinciales eran hace 100 años, ¿no? Entonces son esas instituciones, lo que se llaman centenarias, de tipo palacio, lo que se llaman como las escuelas palacio, que tienen el patio central, columnas a los alrededores. Entonces, en ese patio central, hacer un ballroom, digamos, que es toda una... Al lado del busto de San Martín. Claro, de San Martín y con el mástil con la bandera, que lo hicimos el año pasado, en octubre, para la semana, cuando es la Semana del Orgullo, acá en Argentina. Vieron que hay una fecha internacional que es ahora en junio y otra fecha que es la de octubre, cuando se hace la marcha, y fue el sábado anterior a la Marcha del Orgullo ahí. Entonces, en tu cara y en tu muy cancha simbólico esa. Bueno, ya lo dijimos. Y esto, la despatriarcalización, que bueno.